Tiempo y Letras presenta Villanos. No existen las personas buenas, lo normal, solo villanos. Carta 6. Mi padre y sus hijas. Hola, mi nombre es... bueno, en realidad no importa cuál es mi nombre. Lo que sí es que, al escuchar mi relato, entenderán por qué prefiero dejar mi identidad como anónima, y también entenderán por qué decidí cambiar el nombre de mis hijos, el de mi padre y de otros personajes de esta historia. Pertenezco a una familia tradicional, y con tradicional me refiero a papá, mamá y 4 hermanos contándome a mí. Actualmente soy una mujer ya madura, con 2 hijas, una de 8 años y la otra ya a punto de ser una señorita con casi 16 años. Mis papás desde hace mucho tiempo ya se encuentran separados. Me parece que desde que tengo memoria así ha sido. Sin embargo, justo a mis 10 años fue cuando mi papá decidió dejar la casa e irse a vivir por separado a otra ciudad. La relación entre mis papás nunca fue buena ni cordial. El motivo por el cual nunca se llevaron bien es ajeno a este relato. Pero la incompatibilidad entre ellos siempre fue un tema el cual orilló a que cada uno siguiera su propio camino por separado. Por parte de mi mamá ha tenido algunas relaciones las cuales a mi parecer nunca fueron formales, excepto una la cual duró poco más de 4 años. Las otras fueron de entrada por salida. Incluso un par de ellas solo las conocimos por pláticas ocasionales y nunca en persona. Por parte de mi papá solo tuvo una pareja, misma que pocos años después falleció por temas de salud. Cáncer de páncreas en específico. Recuerdo que el golpe que sufrió mi papá por la muerte de su pareja fue muy fuerte. Al ser hombre y de la vieja guardia, trataba de disimular su dolor, pero al ser nuestro papá todos sabíamos lo mucho que estaba sufriendo. Incluso a mí, en lo personal, me llegó a preocupar mucho su estado al verlo tan solo. Fue en ese momento cuando entendí lo mucho que le afectaba a mi papá la soledad y su incapacidad de vivir solo sin que alguien lo esté acompañando. No es necesario describir a mis hermanos, ya que prácticamente ni tienen mucho que aportar a este relato. Cada quien ha hecho su vida, con altas y bajas, pero al final siguen batallando en esta vida que cada vez se vuelve más complicada de sobrellevar. Por mi parte, me avergüenza un poco decirles que mi vida se ha caracterizado por ser muy inestable y tomar malas decisiones. En realidad, de niña me agradaba la idea de ser alguien de importancia cuando fuera adulta, algo así como doctora o ingeniera, pero mi vida cambió radicalmente luego de terminar mi bachillerato, ya que tuve mi primer novio con el cual tuve a mi primera hija. Realmente no llevaba mucho tiempo con él, me parece que ni el año habíamos cumplido cuando ya estábamos esperando a nuestro primer bebé. Esto fue un golpe fuerte para mi mamá. Y la menciono primero a ella porque, a diferencia de mi papá, mi relación con ella siempre ha sido complicada. Hoy en día tengo muchos recuerdos de mi infancia donde constantemente mi mamá me educaba con mano dura y constantes castigos. Y no solo conmigo, en general con todos mis hermanos, pero a diferencia de ellos, yo me caracterizaba por ser muy rebelde y no quedarme callada, razón por la cual las peleas, en específico conmigo, se volvían más intensas y violentas. Al darle la noticia recibí muchos reproches de ella. Me decía que la había decepcionado, que nunca entendía por qué siempre era yo la que la avergonzaba, pero sobre todo la que siempre la hacía sentir como una mamá fracasada. En cambio, con mi papá fue distinto. Por parte de él no hubo reproches, al contrario, desde un principio me mostró su apoyo incondicional. Incluso era de los que constantemente mencionaban la clásica frase de que un hijo siempre será una bendición. En un principio, el padre de mi hijo se hizo responsable. Por obvias razones tuve que dejar mis estudios. Intenté un par de meses llevar mi embarazo mientras estudiaba. Pero los síntomas de mi embarazo, mi recién matrimonio formado y los cambios que todo esto involucraba, tales como los gastos, el cambio de casa, etc., dificultaron que él pudiera seguir estudiando. No me dolió tanto dejar la escuela. De alguna manera entendía lo que involucraba todos estos cambios que iba a tener. Me fui a vivir con él a la casa de sus papás. Quiero comentarles que al principio de mi embarazo, las cosas estaban fluyendo bien. Él se veía comprometido y contento. Sin embargo, sus papás, a pesar de haberme recibido en su casa, no estaban muy contentos con la situación. Sentía el rechazo de ambos, sobre todo por los constantes comentarios indirectos
o comentarios sarcásticos, en los cuales me hacían sentir como la causante de que su hijo no terminara una carrera y se convirtiera en un papá joven, ya que al igual que yo, pues él también tuvo que dejar la escuela. Había que cubrir gastos, y si bien su familia no era pobre, sí vivían al día. Y los gastos que involucraban mi embarazo, alguien los tenía que cubrir. Sin embargo, el estrés acumulado, las largas jornadas laborales, un salario precario, pero sobre todo el desgaste diario en el transporte público que tomaba para ir al trabajo, provocó que cambiara, que se volviera irritable y que, al igual que sus papás, poco a poco también comenzara a culparme de todas sus desgracias. Al notar ese cambio, pensé que sería momentáneo. Pensé que necesitaba asimilarlo porque incluso yo, en algunos momentos, también dudaba del rumbo que había tomado mi vida. La mayor parte de las veces no me hablaba y eso me hacía sentir muy mal, incómoda e impotente. No me sentía cómoda en casa de sus papás. Incluso todo el día sentía encima de mí la mirada juzgadora de su madre, regañándome y corrigiéndome en todo momento respecto al cuidado de su hijo más que de mi propio embarazo. Muchas veces lo vi platicando a solas con su mamá, y yo intuía que sus pláticas eran acerca de mí y de mi falta de madurez para llevar un buen matrimonio. Fueron muchas noches en las cuales no me dirigía la palabra. Con el pretexto de estar cansado, conforme fueron pasando los meses, se mostraba apático y desinteresado en temas del bebé. No me tocaba, no me agarraba la panza. Incluso, las últimas veces fui sola a mis citas con el ginecólogo o en compañía de su mamá, lo cual para mí era deprimente, y lo peor es que en las noches, luego de tener mis citas, que en vez de preguntarme o ver los ultrasonidos, solo me preguntaba cuánto dinero me había gastado. Luego de no hablarme, pasó a los gritos, y más aún cuando su mamá le chismeaba algo que había hecho mal y se ponía todavía más violento cuando le respondía o me defendía. Debido a esa situación, yo me sentía asfixiada en ese hogar. En ocasiones me contagiaba de su apatía respecto a mi embarazo y por parte de mi familia era algo similar. Las llamadas de mis hermanos para saber de mi estado eran inexistentes y nunca tuve un apoyo real de mi mamá, aunque se compensaba con el apoyo incondicional de mi papá, ya que siempre estuvo al pendiente de mi embarazo. Las carencias económicas que tenía, él las cubría, aunque estaba consciente que él tenía sus propios gastos, por lo cual me hacía sentir mal creer que podría ser una carga para él. Sin embargo, su optimismo me fortalecía para seguir adelante y tapar el hoyo que provocaban los constantes reproches de mi mamá, la presión de mis suegros, pero sobre todo la apatía de mi pareja. Una ocasión en la que estaba desayunando con su mamá, me empecé a sentir un poco mal. Nada de gravedad. Incluso el doctor me había dicho que era normal que a veces se me pudiera bajar la presión o que me llegara a sentir débil. Mi embarazo ya iba un poco avanzado, por lo cual de alguna manera conocía mi cuerpo, pero sobre todo mi estado de ánimo en general. Sin embargo, a pesar de no sentirme tan mal, le expliqué a mi suegra mi malestar y me fui al cuarto a reposar. Sin darme cuenta, dormí toda la tarde. Me despertó la voz de él. Había llegado del trabajo y al ver la oscuridad de la noche me sentí un poco desubicada. Me levanté y justo al prender la luz, él entró al cuarto. No me preguntó cómo me sentía. No me preguntó cómo estaba. Quise suponer que su mamá le había dicho que me había sentido un poco mal, pero no fue así. La vieja chismosa le dijo que todo el día había estado durmiendo, que no aporté con las labores del hogar y ni mucho menos le había preparado la comida que iba a cenar. Y comenzó a reclamarme todo ese repertorio de quejas de su mamá. En verdad, justo en ese momento no estaba para reclamos. Se me juntaron muchas cosas. Tal vez estaba muy sensible por el embarazo o tal vez estaba dolida por la indiferencia de mi mamá, ya que justo ese día en la mañana había peleado con ella por mensajes de celular. El hecho fue que yo también le reclamé su falta de interés. Le reclamé incluso la falta de dinero y el hecho de siempre tener que estar recurriendo a mi papá para cubrir los gastos del bebé. O la bebé, ya que para ese tiempo sabía que sería una niña y el idiota ni siquiera lo sabía. Pero lo que realmente lo sacó de quicio fue que le dijera que su mamá era una chismosa y que ya me tenía harta. Él reaccionó con una bofetada. Al recibirla,
Quedé un par de segundos estática y pasmada, pero inmediatamente después me le fui a los golpes. Él me aventó sobre la cama y comenzó a ahorcarme. Hasta eso procuró no aplastarme la panza. No sé de dónde saqué fuerzas para gritar, y gracias a eso sus papás se dieron cuenta y entraron al cuarto. Su papá me lo quitó de encima, mientras su mamá me veía a mí como si yo hubiese sido la causante de aquella pelea. Inmediatamente le marqué a mi papá, llegó en menos de 1 hora y evité que entrara por mí para evitar más problemas. Me llevó a su casa para tranquilizarme, y al otro día, ya más relajado, ambos decidimos que la mejor opción era regresar a casa de mi mamá. Luego del conflicto con el papá de mi primera hija, no me volvió a buscar ni yo lo busqué. Pienso que por su parte sintió un gran alivio, y por mi parte y debido a mi orgullo, decidí criar a mi hija sola. Con ayuda de mis papás pude salir adelante. El parto salió bien, gracias a Dios. Nació una bella niña sin ninguna complicación y le puse Susana para decirle Susi de cariño. Y por parte de mi mamá, tuve el apoyo materno y guía en cuanto a cuidados, y por parte de mi papá, tuve el apoyo económico. Sin embargo, no todo fue tan fácil. A pesar del apoyo de mi papá, estaba consciente que el dinero no abundaba, por lo cual tanto mi hija como yo, en muchas ocasiones, nos veíamos limitadas. Pasados unos pocos años, encontré un par de veces trabajo. El primero fue en una fonda de comida rápida y el segundo en una paletería cercana a mi casa. Mi mamá me ayudó con el cuidado de Susi sus primeros años. Sin embargo, los constantes reclamos y reproches respecto a su comportamiento eran el pan de cada día. Ante la difícil situación económica, mi mamá decidió también meterse a trabajar, ya que si bien yo le daba una especie de sueldo por cuidar a Susi, para ella no era suficiente, incluso con cierta razón, ya que por mi sueldo, que era bajo, no le podía dar más. Y esto provocó que tuviera que renunciar a mi trabajo en la fonda, para así poder cuidar a mi hija. No ganaba mucho, pero al menos mi sueldo, más algunas propinas, me ayudaban con los pañales, medicinas y juguetes que necesitaba Susi. Pero al quedarme sin la ayuda de mi mamá, tuve que regresar a la casa para cuidarla y a la vez dedicarme a la limpieza del hogar. Luego, ya un poco más grande, mi bebé, pude meterla a una guardería, lo cual me ayudó a que pudiera encontrar trabajo en la paletería. En este lapso de tiempo fue cuando la pareja de mi papá falleció. Como les comenté, mi papá sufrió mucho su pérdida. Fueron varios meses en los cuales se ausentó sin dejar de apoyarme económicamente. Luego de aquella ausencia regresó, y de alguna manera tuvo un acercamiento con mi Susi, misma que le ayudó a no sentirse solo, ya que de alguna manera Susi se convirtió en alguien por quien vivir y seguir adelante. Fueron pocos los meses de cierta estabilidad que tuvimos. Susi estaba en la guardería, misma que era de tiempo completo, lo cual me daba la oportunidad de no tener problemas de horario en la paletería donde trabajaba. No ganaba mucho, pero se complementaba con la ayuda que mi papá me daba. En cuanto a actividades de ocio, mi papá me ayudaba mucho con Susi, ya que tanto sábado y domingo eran días indispensables de trabajo en la paletería, y mi papá me ayudaba a sacar a pasear a mi hija. Realmente ambos formaron un lazo muy fuerte. Incluso fue en ese tiempo cuando mi hija le comenzó a decir papá a mi papá. Por parte de mi mamá también estuvo estable. Recibía dinero de mi hermano mayor y a la vez también ganaba dinero en la estética donde trabajaba, por lo cual fueron meses en lo que, relativamente, la carencia de la que constantemente sufríamos desapareció, al menos por unos meses. Sin embargo, llegó el COVID, y con ello se desestabilizó toda nuestra vida, pero sobre todo nos desestabilizó más a mí y a mi mamá, ya que las dos perdimos nuestros trabajos. La estética donde trabajaba mi mamá definitivamente cerró, y la paletería donde yo trabajaba hizo un recorte de personal, siendo yo una de las afectadas. Y si a eso le sumamos que la guardería de Susi también cerró, en un abrir y cerrar de ojos, de nuevo estábamos mi mamá, Susi y yo en casa encerradas, de nuevo inestables por la falta de dinero. Mi hermano ayudaba a mi mamá económicamente como siempre, pero al igual que lo hacía mi papá conmigo, el dinero no alcanzaba, ya que de alguna manera tanto mi hermano como mi papá tenían trabajos estables, pero su salario no era tan alto, y más aún con una pandemia encima. Luego tuve un cambio en mi vida que terminó por fracturar la relación con mi mamá y fue mi segundo embarazo. Aclaro, no me arrepiento en lo más mínimo por embarazarme de mi segunda hija. Sin embargo, acepto que no fue el mejor momento ni las mejores condiciones en las que llegó, ya que, de alguna manera, soy más de la idea, al igual de que mi papá, de que todo bebé siempre es una bendición. Sin embargo, Ceci, mi segunda bebé,
Llegó luego de una relación que tuve cuando conseguí un empleo fugaz en una carnicería. Y digo fugaz porque realmente trabajé poco menos de 3 meses. Ahí conocí al papá de mi segunda hija. Era el dueño de la carnicería. Y la atracción que tuvimos ambos fue casi de inmediato a los pocos días de haber entrado a trabajar. El problema con él es que era casado. Sin embargo, como en la mayoría de estos casos, él me decía que tenían muchos problemas con su esposa y que tenía planeado dejarla. La relación que tuvimos fue bastante intensa. Tenía ya muchos de años de no tener pareja, y las sensaciones que me producía estar con él eran muy excitantes para mí. En verdad me ilusioné. En verdad pensé que sí dejaría a su esposa, cuando inesperadamente su esposa se enteró de mi relación con su marido. Fue una situación muy bochornosa. Prácticamente me fue a encarar estando el negocio abierto. Me insultó y me gritoneó frente a todos los clientes, y él prácticamente lo único que hizo fue decirme que me fuera a casa, y se quedó conteniendo a su esposa. El resultado, un mensaje ese mismo día en la noche, en el cual me decía que no podía regresar a trabajar y que pasara el otro día con uno de sus trabajadores por el pago correspondiente a mi quincena trabajada. Sí me dolió, le soy sincera. Sin embargo, la relación sí fue intensa, pero la realidad es que por el tiempo tan corto que mantuvimos la relación, no generé lazos muy fuertes afectivos, por lo que pensé que hasta ahí había quedado mi relación fugaz. El problema fue que semanas después me di cuenta y comprobé que estaba embarazada de Ceci, mi segunda hija. Fue una mezcla de emoción y a la vez de miedo por la situación en la que la había concebido. Le mandé un mensaje al futuro papá de Ceci diciéndole que teníamos que hablar. Mensaje que nunca me contestó, fui a la carnicería para hablarlo de frente con él. Y así pasó, ahí estaba. Me trató muy fríamente, distante, pero aún así le dije que estaba embarazada. Él se puso pálido, no supo qué contestar. Y luego de un par de minutos que se me hicieron eternos, me dijo que en la noche pasaría a mi casa para que lo habláramos. Nunca llegó esa noche. Lo único que recibí fue un mensaje de su esposa amenazando e insultándome, donde prácticamente me pedía que me alejara de su familia. Fiel a mi orgullo, tal y como me pasó con Susie, decidí afrontar la llegada de mi bebé sola. Por un momento me sentí empoderada, mismo empoderamiento que se fue cuando le conté a mi mamá. Ella estalló en cólera. La discusión que tuvimos fue extremadamente fuerte. Me reclamó muchas cosas, el hecho de haber andado con alguien casado y la parte económica. Pero sobre todo me reclamó la parte en la cual me dijo literalmente que era una mujerzuela inconsciente. Esas 2 palabras me dolieron en el alma. Me sentí decepcionada de mi mamá y le contesté que yo me las arreglaría sola. Incluso le dije que ella no me podía reclamar nada, ya que tampoco era la mujer más estable, lo cual vino acompañado de una cachetada que me nubló la vista. Al reaccionar con lágrimas en los ojos, me fui a mi cuarto para empacar mis cosas y las de mi hija. Era ya casi medianoche cuando salí de la casa de mi mamá, esperando encontrar un taxi. Ella ni se inmutó, no tuvo reacción, seguía sumamente enojada, y al despedirme ella ni siquiera me contestó. Salí de la casa de mi mamá para posterior tomar un taxi y así llegar a casa de mi papá, lugar el cual era el único al que podía llegar. Tal y como lo esperaba, mi papá me abrió las puertas de su casa. Susie era su adoración, y efectivamente, como lo pensaba, al decirle de mi segundo embarazo, mi papá decidió apoyarme. Y justo aquí es cuando empieza realmente lo que a mi parecer hoy en día es mi más grande dilema que he tenido que afrontar en toda mi vida. A diferencia de mi primer embarazo, el segundo fue muy tranquilo. Susie nació de forma prematura pero sana. No hubo grandes complicaciones y en verdad me sentía muy cómoda en casa de mi papá, la cual sentía que ya también era mía. Mi papá nos asignó un cuarto en el cual dormiríamos los 3. Si bien vivíamos al día en lo que respecta a las necesidades de mis hijas, nunca les faltó nada. Prácticamente yo me volví la ama de casa. Yo me encargaba de las labores del hogar, así como del cuidado de mis hijas y la atención a mi papá. Mis hijas crecieron relativamente bien y en un ambiente seguro, ya que mi papá, al igual que con mi primera hija, también se convirtió en la figura paterna de Susie. Pasaron algunos años de cierta estabilidad. Incluso pasados algunos meses hablé con mi mamá y de alguna manera limamos asperezas y comenzamos a tener una convivencia tranquila y algo frecuente.
Durante esos años, mi papá mejoró en cuanto a la pérdida de su antigua esposa. También en ese tiempo, mi papá encontró un mejor trabajo en una casa de materiales de construcción. Era más pesado que su anterior empleo, pero de igual forma su salario también era más alto. El problema fue que empezaron a suceder algunas situaciones con mi papá, las cuales hoy en día me tienen muy confundida emocionalmente. Y sí quisiera ser muy específica en esta parte del relato para no provocar malas interpretaciones, pero prácticamente mi papá me empezó a tratar como si fuera su esposa, y eso me mantiene muy consternada, incluso incómoda. Para empezar, tanto a Susi como a Ceci les empezó a llamar hijas. Y sí, ya sé, en muchas ocasiones eso es normal, pero tanto en la calle como en reuniones no familiares, es decir, de amistades, siempre las presentaba como sus hijas, lo cual provocaba que ellas le llamaran papá. Puede que esto les parezca algo sin importancia, incluso exagerado de mi parte, pero esta situación toma más relevancia cuando tiempo después a mí me empezó a llamar amor. En verdad, para mí era algo muy incómodo, ya que dentro de la casa, cuando estábamos solos, incluso frente a mi mamá y mis hermanos, me llamaba por mi nombre o si acaso con mi nombre en diminutivo. Pero estando en su casa o en la calle donde interactuábamos con gente desconocida o personas recientemente conocidas, nos llamaba como si yo fuese su esposa y Susi y Ceci sus hijas. Quise pasar por desapercibido esa parte. Sí me incomoda, pero de alguna forma era mi papá y siempre ha sido alguien de quien he recibido apoyo total e incondicional. Sin embargo, esta situación fue escalando niveles más incómodos, ya que pasó de solo llamarnos así enfrente de la demás gente, a poner una foto en la que ambos salimos juntos, como fondo de pantalla de su celular. Y en vez de poner mi nombre en sus contactos, me puso amor. No lo sé. Créanme, fueron señales que empezaron muy tenues, pero que conforme fue pasando el tiempo se fueron intensificando. Fueron muchas veces las que traté de hablar con él, pero me sentía entre la espada y la pared, ya que sobre todo no quería dañar o hacer sentir mal a quien me ha ayudado y apoyado toda mi vida. Ni pensar siquiera mencionar algo de esto a mis hermanos, y mucho menos a mi mamá, ya que la relación entre mis padres siempre ha sido muy ríspida, y platicarles un tema así causaría un problema muy grande al interior de mi familia. Algo que me puso muy incómoda fue el primer año que celebraron posadas en su nuevo trabajo. En esa ocasión, prácticamente éramos nuevos para todos los compañeros de mi papá, ya que de alguna manera en su antiguo trabajo ya todos nos conocían de años atrás y sabían prácticamente toda la historia de nuestra familia. Sin embargo, ese primer año mi papá nos llevó, y desde que llegamos me comenzó a presentar como su esposa. En ese momento quedé sumamente confundida. Tuve sentimientos los cuales me dejaban muy aturdida y que a la vez se reflejaban en mi comportamiento, ya que toda la fiesta me la pasé callada y con bajo perfil. Primero por lo incómoda que me hizo sentir esa situación y segundo por no hacer quedar mal a mi papá. En 2 o 3 ocasiones otros asistentes, compañeros de mi papá o sus familiares, se referían a mí como su esposa. Una de ellas, un compañero de él, se acercó a ofrecernos bebidas y directamente le preguntó a mi papá si me servía algo, pero le dijo, ¿gustas que le sirva un tequila a tu esposa? Yo me adelanté y le dije que no. Noté algo de tensión en él cuando respondí, pero se tranquilizó cuando simplemente me negué. En esa ocasión me pareció notar una cierta confusión en Susi, sin embargo no preguntó ni se incomodó fuera de lo normal. Y sí quisiera aclarar que a pesar de lo incómodo que se ha hecho esta situación, no ha pasado a más. Es por ello que de alguna manera me he detenido, primero por el gran amor y agradecimiento que le tengo a mi papá, por ser el único que ha mostrado un apoyo total en los momentos más difíciles de mi vida, y segundo porque de alguna manera mi papá es una persona ya mayor, a punto de entrar a la vejez, por lo cual me dolería mucho romperle el corazón si de alguna manera le hago saber de mi incomodidad al hacerse pasar como mi esposo frente a los demás, o también formar hábitos dentro de la casa como si fuese mi esposo y mis hijas sus hijas y no sus nietas. Solo en una ocasión, aprovechando una noche en la cual mis hijas ya se habían dormido, y después de estar acompañándolo en la cena, salió el tema de aquella fiesta, en la cual me dijo que una de sus jefas le había dicho que tenía una esposa muy guapa.
Pasé por desapercibido el halago y traté de ir directamente cuestionándolo de forma muy precavida el por qué me trató ese día como su esposa y por qué cada que salíamos a la calle hacía lo mismo. Él se puso serio. Noté un cierto momento de nerviosismo en él, ya que trató de evitar el tema. Sin embargo, insistí, y al verse acorralado, me dijo que era algo sin importancia, que a veces se confunde porque ya está viejito. Obviamente no le creí. Sin embargo, no quise incomodarlo más y dejé el tema por la paz. Hoy en día la convivencia sigue igual. Ya son muchos los años en los cuales me he aislado de amigas y amigos. Por consiguiente, ni pensar en tener algún pretendiente, ya que si bien no ha sido directo mi papá, sí me ha dado a entender que la opción de tener una pareja no está a discusión, ya que él no vería bien meter a alguien más en la casa o hacer que un desconocido conviva con las niñas. Y al buen entendedor, pocas palabras. Sinceramente, no me siento autosuficiente para en este momento salirme de casa de mi papá, y también no me sentiría bien dejándolo solo en esta etapa de su vida, en la cual pronto dejará de trabajar y necesitará quien lo cuide. En una ocasión, acudí con un terapeuta familiar de un centro comunitario debido a unas inquietudes en el comportamiento que tenía acerca de Susie. Nada grave, lo normal de cualquier menor de edad, tomando en cuenta el patrón de conducta que yo también llevé con mi madre. Sin embargo, aprovechando esas terapias, le comenté al psicólogo el comportamiento de mi padre, dejando siempre en claro que solo era en el tema de apariencias y hábitos familiares, y no más allá. Y me comentó que es muy probable que mi papá refleja en mí a su antigua esposa, ya que siempre ha presentado una incapacidad por estar solo, prefiriendo escaparse de la realidad, aunque no sea lo correcto. El único tema pendiente actualmente, dejando a un lado mi incomodidad y mi necesidad ocasional de tener una pareja o de formar una familia normal, es el hecho de no saber en qué momento hablar directamente con mi hija mayor, ya que de alguna forma pronto entrará a la adolescencia y necesitaré explicarle el porqué del papel que está jugando su abuelo en nuestras vidas y por qué he aceptado sobrellevar esta situación. Gracias por escucharme. Hasta aquí, Mi padre y sus hijas. Muchas gracias por habernos escuchado. Si te agradó el contenido, dale like y suscríbete. Para Tiempo y Letras, es un placer tener tu atención y seguimiento.